La función de la inteligencia, que era más mi trabajo, pero yo era analista de la inteligencia, que yo recuerde en la época en que yo fui miembro de la inteligencia, que analizaba información de inteligencia que no tiene nada que ver con esta toma de decisiones, porque son independientes de cada caso. Porque una de las cosas que nos enseñó siempre Piñero fue a simplificar los problemas, y cada uno de nosotros atendía un problema lo mayormente, siempre posible, y no se anda conversando sobre estos temas. Ahora bien, yo recuerdo que el primer caso que yo tuve de cerca esa información y que se analizaba con experiencia era el de Aspillaga Lombard, que se decidió, como decimos en el lenguaje de la inteligencia, ir a pasar de la cuenta al exterior. Lo que pasa es que la operación falló y a último momento decidió ponérselo un poco de cosas hacia atrás y de marcha hacia atrás. Hubo problemas con el gobierno inglés, hubo problemas con funcionarios de alto rango, de alto nivel del Ministerio de Relaciones Exteriores en Cuba y de oficiales de la inteligencia que tomaron esa decisión, que estuvo mal tomada, y decidieron asesinar a Aspillaga, y falló esa decisión. Otra decisión que recuerdo en la que sí habíamos participado en esa época fue en la decisión de ejecutar a Luis Felipe Posada. Y Posada Carril. Sí, y porque se consideraba el enemigo público número 1 de la Revolución Cubana y en especial de Fidel Castro. Lo que pasa que en el vínculo de las organizaciones centroamericanas y de las guerrillas centroamericanas, que no quiero mencionar la que fue, que se empieza a planificar la operación, Piñero se da cuenta de que era mejor dejar que siguiera con vida, porque estábamos llegando muy fácil a Posada Carril. Es como si lo hubieran dejado abandonado, como si los que lo protegían anteriormente por intereses lo hubieran dejado abandonado. Entonces nosotros estábamos llegando muy fácil, y no solamente nosotros, sino la guerrilla latinoamericana o la guerrilla centroamericana, y se decide entonces detener el ataque por la importancia y las características que tenía seguir culpando a Luis Felipe Posada Carril de todos los problemas que pasaban en contra de Cuba, que era mejor que se mantuviera con vida y seguir acusándolo, que si lo matan ya no tiene a quien acusar de estas cosas, de estas salvajadas, que nada más quedan los regresos hacia atrás de los planes maquiavélicos de Fidel Castro y de Raúl Castro, en los que siempre participó el señor Piñero desde el principio. Entonces, por eso es que las decisiones en que se ejecutaban a funcionarios o a alguna otra persona son muy específicas. La contrainteligencia cubana generalmente, o la inteligencia cubana, no ha actuado de esa forma. La mayoría de la función de la inteligencia cubana en esa época en el exterior, que tuviera que ver con enemigos de la revolución, era recaudar información. Recaudar información y recaudar información. La toma de las decisiones, la ejecución de los planes casi siempre estaban en manos de elementos urbanos de ese país, de la guerrilla urbana, de esa zona que conocían más el terreno. Lo que nosotros hacíamos era apoyar. Ahora, si hubiera que tomar la decisión de ajusticiar, como se decía en esa época, o ejecutar a un desertor importante, porque a veces los desertores no son lo suficientemente importantes como para que el brazo largo de la contrainteligencia o de la inteligencia los alcance donde quiera que están. A veces ni siquiera son esas características tan importantes, salvo que pongan en peligro la vida de alguien, o el cumplimiento de un plan que ponga en peligro la vida de alguien más, que casi nunca ocurrió por la experiencia mía. Pero la decisión era, si había que ejecutarlo, se organizaba ese plan, y hay personas que venían desde la isla, desde Cuba, a actuar de esa forma, que han sido entrenados para esa tarea, que se dedican solamente a eso, que están entrenados para esa función, y hay unidades en Cuba que tienen cierto nombre, ciertas características, que se dedican al entrenamiento de estas personas, y esos son los que realizan la ejecución.